Sara i Irene, llibertat entre reixes. Vaig trobar la llibertat el dia que vaig entrar a la presó. Ara, ajuda a menors, famílies i presos amb la Fundació Un Bloc. En 2022, cuando peregrinaba de Finisterre a Jerusalén, pensé que había comprendido lo que era la libertad. Pensé que el hecho de cada día poder decidir dónde paraba, dónde comía, con quién hablaba, el hecho de que no hubiese un horizonte delante de mis ojos, porque todo era un regalo de Dios para mí. El hecho de que Dios me mostrase cada día que era providente y que quería regalármelo todo, hizo que yo entendiese el mundo sin fronteras y que pensase que ese era el gran regalo de la libertad. Hubo un momento en el que pensé que yo ya lo había entendido, hasta que en octubre de 2024, noviembre de 2024, me senté en un banco, en un parque, a charlar con una chica preciosa que me contó que el día que conoció la libertad fue el día que entró en prisión. Yo necesito, Sara, que me cuentes cómo entraste en prisión. Tomando muy malas decisiones, con muy poca autoestima, porque a veces pensamos que la tenemos, sirviendo mucha pleitesía, queriendo agradar al mundo. Y se nos olvida que no tenemos que agradar a nadie. Pero en ese momento no lo sabía. Entonces, teniendo una vida muy dura, sin recursos, psicoeducativamente muy inestable, con una familia muy vulnerable, una situación muy vulnerable, cometo el error de no pensar en mis actos. Y a todos se nos olvida que a veces un segundo de no pensar sobre las consecuencias de lo que hacemos nos pueden llevar a pagar toda la vida, ¿vale? Y pensamos que somos inmunes a ello. No, esto a mí no me va a pasar, yo no voy a pasar por esto será a ti, que en tu situación, en tu barrio, no, nos puede pasar a cualquiera. Tomar una mala decisión en la elección de una pareja, de con quién te juntas, de lo que vives, de tener una familia inestable y pensar que estás solo, te lleva a cometer una serie de hechos en el sentido de tomar malas decisiones. Y si se vas acumulando muchas, llega un momento en que te das cuenta que has cometido muchos errores, pero quizás te das cuenta muy tarde. ¿Cómo era el contexto en el que tú creciste? El contexto en el que yo crecí fue en una familia muy creyente. Hasta los 10 años se muere mi abuelo y lo pierdo todo. Cuando digo todo es todo. Entonces entro en un enfado con Dios y no lo volvería a recuperar hasta años más tarde. Y entonces entro en un centro de menores, en una vida muy complicada, en un ambiente de normalizar la violencia, las drogas, las malas amistades y de normalizarlo hasta tal punto de verlo algo normal. Y al final no nos damos cuenta que si tú te juntas con 5 delincuentes, el sexto eres tú. Si tú te juntas con 5 adictos, terminas siendo el sexto. No, yo no lo hago, son mis amigos. Llega un momento en que, en un momento de vulnerabilidad, en el que económicamente estés mal, vas a terminar delinquiendo. En un momento emocional en el que estés mal, vas a terminar consumiendo. Y lo que empieza siendo social, termina siendo un problema. Entonces, el yo no lo voy a hacer, el ámbito en el que te rodeas, influye mucho. ¿Y tú ahí te sentías libre? No, para nada. Porque volvemos a lo mismo. Al final tienes que agradar a todo el mundo.
por simplemente el hecho de pertenencia, de querer tener la familia que no tienes, de querer que te quieran. El reconocimiento del quererse es de uno, pero siempre intentamos que los demás nos quieran. Entonces es verdad que empiezas a querer que todo el mundo te quiera, haciendo cosas de las que no te sientes en autonomía. Las haces por reconocimiento, por sentirte valorada, por sentirte en familia. Y no es verdad. Entonces, al final, yo vivía en un momento de mi vida en el que estaba a 20 minutos de mis hijos, no los podía ver, llevaba un año sin verlos. Estaba tan cerca de tantas cosas y sentía que todo lo que me rodeaba era una absoluta mentira. Me sentía vacía, en un vacío existencial en el que no sabía qué hacer. ¿Qué sucede para que ingrese en prisión? Tres días antes de entrar en prisión, llegó un momento, llevaba un año en busca y captura, ¿vale? Y creo que es la primera vez, después de que mi abuelo muriera, siendo una persona creyente, en la que me arrodillo delante de una Biblia, me paso 3 horas llorando y pidiéndole a Dios que me destruya. Que si tenemos que entrar en la cárcel, ok, pero con él, de su mano, Carlota, de su mano. Empezar de cero, de su mano, que me quitara todo lo que me rodeara, amigos, todo lo que no servía, adicciones, delincuencia, toda esa normalización, y empezara desde cero. Fíjate lo que uno le está pidiendo a Dios, llorando durante horas. Y a los 3 días entro en prisión. ¿Qué pasa ahí? Creo que no he llorado más en mi vida. Mira, creo que los 4 momentos de felicidad en mi vida, siempre se dice cuando tienes hijos, ¿no? En verdad, cuando nacieron mis hijos, la mayor felicidad que Dios me ha dado. Pero el día que entré en prisión, lloré como si hubiera tenido uno de mis hijos. Y fue felicidad. O sea, a pesar de lo que pueda pensar cualquiera, ¿no? Traerías con ese terror. Entré con una felicidad porque sabía que entraba con Dios. Es más, una de mis compañeras me pregunta, normal, ¿no? Te acaba de ver, oye, no te preocupes, sé que esto es muy trágico, vas a tener que adaptarte. Y le dije, no lloro por eso. Lloro porque sé que entro con Dios. Y no sé lo que va a haber en el camino, pero entro con una felicidad y con una paz porque voy a ser yo con Dios. Esta va a ser mi relación, esta va a ser el momento de conexión absoluta con Él. Y en este descubrirle, ya sin todo ese ruido de la delincuencia alrededor, sin todo ese contexto en el que tú estabas fuera en la calle, cuando tú entras en prisión, ¿a qué Dios conoces? Al único. Al único que puedes conocer. O sea, quiero decirte al final, pero dentro de que además tienes que convivir con gente que no conoces, con sus delitos, sin juzgar. Porque evidentemente, ¿cómo tú vas a juzgar a alguien si tú estás allí? O sea, es que aprendes, no hay nada, no hay ningún sentimiento ni ninguna emoción que creemos que vamos a descubrir en la vida. Da igual que tengas 15 años, que tengas 58, no vamos a descubrir ninguna emoción que no salga en la Biblia. Entonces yo aprendí a leer la Biblia durante 12 horas al día, porque no hay peor enemigo que uno mismo. Y yo en esas horas de soledad, en donde no había ruido, donde no había nadie, aprendí a ir descubriendo a mis compañeras, descubriendo el porqué de tantas cosas y conociéndome a mí misma. Y es como, al final es muy fácil. Cuando tú entras en un proceso con Dios, es una relación, no hablamos de religión, hablamos de relación. Porque yo antes que la religión, empecé con la relación. Mi relación con Dios se extiende en el momento en el que yo confío en Él absolutamente, entrando en una prisión, con todo el pánico que puede dar. Y a partir de ahí, tú piensas, bueno, pues a partir de aquí mi relación empieza con Dios. No. Y aquí empieza
lo que es que Dios te destruya. Porque para tú volver a empezar de cero, Dios tiene que destruirte, y para destruirte no empieza por donde tú ya estás. Dios te destruye de una manera que te hace primero reconocer, que es algo que nos cuesta tanto. Yo reconozco lo que he hecho, no justifico. No es que yo hice esto porque mi amigo, porque el otro, porque el... No, yo reconozco. Y en el momento que reconozco, porque nos olvidamos todos de que Dios ya nos ha visto. Dios ya sabe todo. O sea, da igual cómo te pongas. ¿Es verdad o mentira, Carlota? Creemos que Dios no lo sabe. No, si no lo digo, no ha pasado. Sí ha pasado. Reconozcámoslo. Dios, lo he hecho, esto es lo que hay, esta soy yo. Y a partir de ahí empiezas a destruir. Y esto es lo que hice, y esto es lo que pasó, y esto no me pertenece, y esta mochila me la quito. Y son muchas horas de derrumbarte por completo. Porque para hacer un edificio, nosotros vemos de la puerta del edificio hacia arriba. Qué maravilloso, qué bonito el edificio, ¿no? Qué grande el edificio, qué bonito ha quedado, ¿no? El mejor edificio del mundo, qué bonito ha quedado, de la planta baja hacia arriba. Pero es que para que de la planta baja hacia arriba ese edificio sea resistente, no se mueva y pase lo que pase, no haya un quebrantamiento. Tiene que haber una raíz, tiene que haber unos cimientos, tiene que haber... Y ese fue mi proceso en prisión. El fortalecer mi relación de tal manera con Dios como en una preparación, porque mi preparación no fue la cárcel. O sea, mi preparación fue la cárcel, pero en realidad no iba a ser mi prueba. Mi prueba iba a venir después. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando sales de prisión? Porque cuando sales de prisión, lo primero, ya vas a tener una etiqueta toda la vida. Seamos realistas. Al final vas a tener que hacer mucho más para demostrar que los demás. Si tú vas a un empleo, si no nos conoces, somos Carlota y Sara, normal, pues muy buenas trabajadoras. En el momento que saben que yo estoy en prisión y Carlota se ha ido por Finisterre, Sara la delincuente, la presa. Ya la gente no te ve igual. Pero sigo siendo la misma Sara que hace 3 meses, cuando no lo sabías. Sigo siendo la misma que hace 3 meses cuando tú no lo sabías. Pero como ya lo sabes, tu visión cambia sobre mí. Y todavía la gente que no te conoce tiene más compasión ante ti o menos prejuicio. Pero la gente que te conoce cambia tu visión sobre ti porque te conocían. Entonces se creen en la predisposición de quererte decir, no, pero si tú hacías esto, como tú me vas a decir a mí que en Dios, ¿qué Dios? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te han hecho esos 3 años en la cárcel? Tú estás flipando. Y escuchar a tus amigos, o los que creías que lo eran, 3 meses. 3 meses, en cuanto necesite dinero, ya sabes. ¿Tú crees que por eso la gente recae cuando sale de la cárcel? Sí. Sí. Y más si tienes que volver a tu entorno. Yo en mi caso no volví a mi entorno. No volví a relacionarme con mucha gente de la que me relacionaba, gracias a Dios, pero porque Dios me abrió esa visión, ese no lo necesitas, no necesitas reconocimiento de nadie. O sea, la mejor familia que he tenido, los mejores amigos que he tenido, sintiéndome tan sola en esa calle, en esa libertad, supuesta libertad, no existían. Sin embargo, estando en prisión, más sola que nunca, sin visitas, sin llamadas, sin nadie, me sentía tan acompañada de Dios. La mejor familia, el mejor amigo, el mejor compañero de viaje que uno puede albergar es Dios. Es el mejor compañero que uno puede albergar. Siempre tiene un consuelo, siempre tiene cómo llenarte, cómo alimentarte. Porque cuando tú eres del mundo, ves a través del mundo. Y yo, como he dicho antes, normalizaba los actos de mis amigos, la violencia, las drogas, pero cuando salí, siendo de Dios,
siendo de Dios. Yo ahora veo esas cosas y digo, yo antes me veía así. Yo antes era así. De verdad. Qué horror. Dios mío, perdóname. Y además es que es como una frase muy recurrente. Dios mío, perdóname. Lo siento si alguna vez me he visto así. Me hablas de la soledad en prisión, cuando no hay visitas, cuando no hay un teléfono móvil, cuando no hay... Y me cuesta muchísimo imaginar cómo es la soledad en prisión, qué se vive. Pues estás rodeada de gente, evidentemente tienes compañeras, ¿no? Pero no son nada tuyo. Tienes funcionarios, pero no son nada tuyo. Y para todo tienes que pedir permiso. O sea, no es como tú decías, no, yo me fui a Finisterre, tenía mi libertad. Y para todo tienes que pedir permiso. O sea, quieres tener, voy a poner en mi ejemplo, ¿no? Que estaba estudiando, unas tijeras en la celda escolares, que estás en una cárcel. Entonces, una instancia, ¿no? Solicito, por favor, que dado que estoy estudiando y necesito para el examen, tal, unas tijeras, por favor. Si te las aceptan bien, si no, no. Y sobre todo si eres respeto. Si eres conflicto, ya olvídate. No vaya a ser que apuñales a alguien con unas tijeras escolares. Que se dan casos. El problema es cuando sales y te das cuenta de los prejuicios que tiene la gente que te rodea y de lo fácil que es, venga tía, una copa. ¿Por qué no vuelve mi amiga? Eso lo he llegado a escuchar yo estas Navidades. ¿Estas Navidades? Estas Navidades. ¿Por qué no vuelve mi amiga? Tía, la que molaba. Esa que bebía y salía de fiesta conmigo. Si tú me deseas eso siendo mi amiga, quizás el problema lo tengo yo porque tú no eres mi amiga. Yo a veces cuando charlo contigo siento una lejanía con las cosas que me cuentas y pienso, yo no he estado entre rejas, yo no he estado en una prisión, pero yo también he sido presa de otras cosas. Todo el mundo está preso. O sea, hay más presos que tienen libertad que sois vosotros. Sí, que más gente dentro que es libre. Y lo voy a poner muy claro. Cuando tú, para agradar a tu novio, tienes que hacer cosas que no te apetecen. Cuando tú, para agradar a tu jefe, tienes que pasar por cosas que no te apetece o por servir pleitesías. Cuando tú, para agradar a tus padres, sin la autonomía, sino por supervivencia o por quedar bien, por obligación, estás siendo preso. Cuando tienes una adicción y te la callas, cuando has hecho algo y te lo guardas, estás siendo preso de ti mismo, de tus mentiras, de tu falacia, de tu mundo. Y yo estando en prisión era libre, porque no tenía que rendirle pleitesías a nadie, no tenía que agradar a nadie. Estaba cumpliendo una condena. ¿A quién? A Dios, es al único que ahora mismo, hoy en día, no me permito ofender. Al resto me da igual. Porque cuando he estado sola, derrumbándome, llorando, porque hay momentos en que una prisión es muy dura, mentalmente, a nivel psicológico y a nivel emocional, ¿no? Y te replanteas toda tu vida. Entonces es muy duro. Y lloraba, ahí el único consuelo que tenía era el de Dios. Y he estado rodeada de gente fuera en la calle, llorando, y no me he sentido tan abrazada. Y tú no sabes qué paz y qué tranquilidad cuando uno ya no tiene que demostrar nada. Que piensen lo que quieran. Porque si Dios, sabiendo quién yo era, fue capaz de acogerme en mi peor momento, porque dices, joder, mira que tenía momentos en los que has podido echarme una manita y llegas en la cárcel. Pues así es Él. No le pidas... Es verdad, Carlota. Entonces, al final, yo me he sentido muy libre, me siento muy libre. Y estaba en una cárcel sintiéndome tan libre y luego veo gente aquí en la calle siendo tan presa de sí misma, sin reconocer que se siente sola, vacía, cumpliendo expectativas ajenas que no le pertenecen. Porque si Dios te lo está dando todo, Dios te lo está dando todo.
A veces cuando me compartes cosas de cómo era tu contexto, de tu infancia, del entorno en el que te has criado, yo tengo la sensación de que si yo hubiese estado en tu lugar, lo hubiese hecho mucho peor que tú. De que si yo hubiese vivido lo que tú has vivido, hubiese herido más al mundo. Y ahora que te conozco con todo tu proceso, quiero también que me cuentes qué fruto has sacado de todo esto, cómo traduces en todo esto ahora en tu vida diaria. Pues en mi vida diaria hay dos formas. Tú puedes entrar en prisión y decir, bueno, no voy a hacer nada, total, ya estoy aquí, soy un delincuente, te lo crees, lo asumes, sales, sigues haciendo lo mismo, consiguiendo más contactos, porque total, estás en la cárcel y al final. O puedes decir, como en mi caso, ya lo he perdido todo, he entrado contigo, estoy confiando con mi vida en ti, he muerto contigo, porque esa Sara de hace 4 años ya ha muerto, y ahora dame lo que me tengas que dar, porque eres tú el que estás en mi camino. O sea, ya da igual. Y esto se traduce en que salgo y Dios es así, y obra así. Entonces, creyendo en Él, me toca hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Conozco a nuestro maravilloso Juanjo, que tiene que estar por aquí, aunque no lo vea. Hago los trabajos en beneficio de la comunidad con una fundación que se llama Unblock. Hacemos el documental contigo. Me pongo a trabajar en una fundación que trabaja en la reinserción y en la prevención de que los menores y los presos no tengan que pasar por todo esto. ¿Y tú qué ves ahora que estás con niños que viven situaciones de vulnerabilidad como las que tú viviste cuando eras niño? El amor infinito y el propósito de Dios. O sea, es como si se cerrara el círculo, y yo siempre digo que ahora mismo, que todavía, tú sabes que estamos en un proceso complicado, pues de mis 3 hijos Dios me los ha multiplicado. Cuando pienso en no tengo a mis 3 hijos, pienso en la gracia de Dios tan grande y tan infinita que me la ha multiplicado por 10. Y ahora tengo 30 niños, 40 niños, a los que todas las tardes, en base a mi experiencia, les traspaso ese amor infinito que quizás yo necesité durante la infancia. Porque era tan fácil como haberme dicho, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y todo el mundo se aprovechó, todo el mundo, más todo lo que yo tenía en mi cabeza por querer rendir pleitesía. ¿Qué mentiras eran esas? Todas. Todas. Porque no mientes al mundo, te mientes a ti mismo. Te mientes a ti mismo. Por eso digo que al final, cuando tú eres capaz de reconocerte, porque Dios ya lo sabe, y de reconocerle, ese punto de conexión, ese punto de relación, porque si aprendiéramos que antes que la religión está la relación, tú puedes ser la más religiosa del mundo, pero si no has tenido la relación con Dios, ¿de qué te servirá la iglesia todos los días? Primero tu relación con Dios, después va el mundo. Y en el momento que tú has fomentado tu relación con Dios, es que te puedo asegurar que no necesitas que nadie te dé reconocimiento, que nadie te abrace, que nadie te... Porque ese amor ya lo tienes. Y en el momento que tú estás llena de amor, eres capaz de darle amor a todo el mundo, pero desde la bondad, desde el amor, desde la humildad. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque aunque todo el mundo pueda pensar, joder, qué vida más dura, pues toda esa vida dura me ha hecho llegar a donde estoy hoy. Toda esa vida dura, todo ese proceso, toda esa Sara de mentiras, de destrucción, me ha hecho ser quien soy hoy. Y me ha hecho llegar al propósito de hoy. Y quizás no esté todavía en mi propósito al que Él me quiere llevar, pero estoy en el camino correcto y eso sí que lo tengo segurísimo. Lo tienes seguro tú y lo tienes cualquiera que te oiga. Así que muchas gracias, Sara.